Bueno, simplemente esto es un poco lo que les estaba comentando recién acerca de los objetivos. Objetivos físicos tranqueras adentro, objetivos financieros económicos tranqueras afuera, sobre los que nos tenemos que enfocar hoy, teniendo en cuenta que los de financiero económicos no los manejamos, no los podemos manejar. Bueno, enfocarnos en los objetivos físicos, enfocarnos en las variables que sí podemos manejar, sobre las que sí podemos trabajar. Entonces hoy vamos a tratar de desmenuzar un poquito estas variables. Esta es la frase que yo les mencionaba recién, me parece muy representativa de lo que estamos transitando, así que bueno, estaba bueno para mencionarlo. En cuanto a, en base a esto que venimos hablando, algunas reflexiones o algunos ítems, algunos tips. Hoy tenemos que estar pensando en reducir, ya que no podemos trabajar en el precio del cerdo, no podemos modificar el precio del cerdo, pensar en reducir el costo, ¿sí? Trabajar en ese margen de ganancia que nosotros tenemos, pero no trabajar en este extremo que sería el precio del cerdo, sino trabajar en el otro, que es de qué manera podemos reducir el costo de producción, sobre todo buscando aquellas oportunidades en lo oculto, le hemos puesto entre comillas. ¿Por qué decimos esto de lo oculto? Porque son muchas veces elementos que pueden estar visibles, pero no los vemos, ¿sí? Si uno los busca, están visibles, pero no es fácil encontrarlos, no es fácil visibilizarlos simplemente porque no los tenemos eh, identificados y que a veces son hasta obvios, ¿sí? Ya vamos a mencionar varios a lo largo de la charla. Trabajar en la porcinocultura de precisión, que es detectar variables de alto impacto productivo, de alto impacto económico, ¿sí? Y que muchas veces son de bajo costo. Y también ahora, en relación a esto, un ejemplo que podemos mencionar, los productores, y me incluyo, porque, digamos, por más que uno es técnico, a veces tenemos ese chip puesto de productor. Cuando las papas queman, ¿sí? Cuando hay crisis, cuando la situación no es clara, cuando las reglas de juego no están claras, tendemos a tomar decisiones en el apuro. Tendemos a tomar decisiones sin demasiado análisis a veces, o sin contar con toda la información adecuada, y caemos en el error de que esos errores nos terminan costando más caro y nos llevan a mayores pérdidas, más de las que nos podrían estar ocurriendo en este momento de incertidumbre y de donde las reglas no nos están favoreciendo. Un ejemplo muy claro de esto es bueno, no nos cierran los números, las reglas no nos favorecen, y bueno, ¿quién se va? ¿Quién es el primero que se va? ¿Quién es el primero que recortamos? Recortamos el técnico, ¿sí? No le podemos pagar al técnico, se tiene que ir. Cuando en realidad el técnico es un costo muy bajo, ¿sí? Es una variable que tiene un costo muy bajo, pero que tiene altísimo impacto en los resultados de la granja, porque es la persona que justamente está capacitada para identificar todos estos elementos que estamos mencionando acá. Dale un enter, Fede. ¿Sí? Que es reducir ese costo de producción buscando las oportunidades. Esas oportunidades, el técnico está capacitado justamente para verlas. No, los productores a veces en el día a día de la granja, sobre todo los que estamos en la granja un poco haciendo de todo, haciendo gestión, haciendo de che pibe, haciendo de inseminando, limpiando y demás, a veces perdemos de vista esta visión global, que sí la tiene el técnico, ¿sí? Entonces, tener cuidado con esas decisiones que por ahí nos pueden llevar, y no solamente el técnico, ¿no? Podemos mencionar otros ejemplos. Sacamos personal, que se vaya el del maternero, que se vaya el que limpia, y entramos a caer por ahí en decisiones que a veces nos llevan a mayores pérdidas. Dale, Fede. Otro Otro punto que se ejemplo, menciona. Sí. Belis, otro ejemplo que se ve en la granja, buscamos sacar núcleo, buscamos bajar soja, eh, y empezamos a ser menos eficientes en la conversión, pensamos que por sacar soja vamos a ahorrar plata y en realidad los animales van a dejar de engordar y estamos perdiendo plata. Y bueno, para ampliar ejemplos de cosas que se ven que pasan. Ujú. Bien, sí, es válido. Después seguramente lo vamos a profundizar. Otro punto que pusimos ahí es buscar la escala. Esto, a ver, por supuesto,
tiene otra profundidad el tema, ¿no? Quizás daría hasta para otra charla, llevaría un tiempo interesante, pero no dejar de contemplarlo, ¿sí? A la integración. Y lo digo porque yo lo contemplé en mi granja, ¿sí? Hemos contemplado esa posibilidad que finalmente no se pudo dar, pero es una gran posibilidad para pequeños y medianos productores que hoy se encuentran con ese cuello de botella, donde los números no cierran, donde los indicadores más complejos de mejorar se encuentran en la reproducción. Y sin ir más lejos, estamos peleando contra un país como es Brasil, por ejemplo, porque estamos enervados con lo que está pasando, con la carne de Brasil y con la ractopamina y toda la historia, y Brasil hoy está donde está, aunque nos pese, porque aplicaron la integración. Hoy en Brasil es muy frecuente esto y funcionan muy bien estas integraciones. Entonces, bueno, tenerlo como una posibilidad que si quieren en otra circunstancia, en otro momento, se lo puede profundizar. Bueno, en relación a esto que venimos hablando, ¿cómo podemos alcanzar los objetivos? ¿Qué posibilidades tenemos? O alcanzamos los objetivos en forma eficaz o eficazmente o en forma eficiente, ¿sí? Y acá radica hay una diferencia muy puntual que tiene que ver con cómo usamos los recursos que tenemos, ¿sí? Eficazmente significa lograr el objetivo, pero ¿a qué costo? ¿Sí? ¿A qué costo estamos logrando esos objetivos? Pero si trabajamos eficientemente, podemos alcanzar esos objetivos con el menor o el mejor uso de los recursos. No nos olvidemos nunca que los recursos en nuestras granjas, y no solamente en nuestras granjas porcinas, en nuestros sistemas agropecuarios en general, los recursos son escasos y como tal tienen usos alternativos. ¿Sí? Yo le doy el maíz a los cerdos o lo vendo a Rosario. ¿Sí? Pongo a una persona a trabajar en la maternidad o la pongo arriba del tractor. Pongo los capitales y hago otro galpón de engorde o la plata la pongo en un plazo fijo. ¿Sí? O sea, todos los recursos de todo tipo, mano de obra, capital, maquinaria, instalaciones, gente, todo tiene un uso alternativo. Entonces las decisiones que tomemos en relación a esos recursos tienen que ser muy bien pensadas, tienen que ser muy bien analizadas y para poder hacer o tomar estas decisiones en forma pensada y analizada tenemos que tener información de confianza. Y esa información que nosotros estamos pretendiendo hoy traer acá sale de nuestras granjas. Ese es nuestro ámbito, ese es nuestro lugar. Ahí jugamos de local, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer en la granja tiene que ser lo más detallado, lo más eficiente y lo más cuidadoso posible, porque la eficiencia que alcancemos va a depender de eso, ¿sí? Dale, Fede. Entonces, ante la impredecibilidad que estamos atravesando, la cada vez mayor complejidad de las empresas porcinas y el riesgo que implican los desaciertos, es imprescindible fortalecer la toma de decisiones. Y para esto necesitamos información de confianza. Dale una más, Fede. Información de confianza, que sale ni más ni menos que de la granja, ¿sí? De nuestros registros. Esto que por ahí insistimos, Eli me comentó que próximamente quiere organizar una charla en relación a esta temática, registros, indicadores, bueno. Lo mencionamos brevemente, pero me pareció pertinente. Eh, Esos registros que tienen que estar muy bien planeados, muy bien pensados, cómo los vamos a llevar dentro de la granja. También podemos hablar una charla entera de esto, pero esos registros son los que a mí me permiten obtener indicadores eh, que por sí solos no nos dicen nada. O sea, para poder obtener información de esos indicadores nos tenemos que tomar la molestia de analizarlo, de compararlo, de verificarlos, de decir, bueno, yo tengo una vez cada X tiempo, necesito este tiempo para analizar, para ver, para comparar con el trimestre pasado, con el año pasado, con el que sigue, ¿sí? Y de ese análisis surge esa toma de decisiones que mencionábamos recién. O sea, este proceso que parece una obviedad, no lo hacemos. En muchos casos no lo hacemos, ¿sí? O lo hacemos en parte, tomamos los registros, pero no calculamos los indicadores. Los registros por sí solos no nos dicen nada, ¿sí? Entonces, este círculo se alimenta en sí mismo cuando se cumplen todas estas etapas. Tomamos una decisión, para bien o para mal, porque uno puede equivocarse también,
Y a raíz de esa decisión surgen nuevos registros que van a retroalimentar esto. Y esto es gestión. Esto es gestión. Hay que fortalecer esto, ¿sí? Con con estas premisas muy básicas que hemos visto hasta ahora, bueno, vamos a tratar de entrar un poquito en aspectos más puntuales dentro de la granja. Lo vamos a dividir por categorías, ¿sí? Vamos a empezar con las reproductoras y ahí llegaremos después a la masa de mercado. Dale una más, Fede. Y empezamos por ellas, por las estrellitas. Las cachorras de reposición, ¿sí? Las futuras hembras de la granja, que muchas veces no prestamos la atención suficiente en lo que esto implica, ¿sí? Son el futuro de la granja, pero nos tenemos que ocupar hoy, ¿sí? Nos tenemos que ocupar en el presente. Cosas que a lo mejor ya hemos escuchado más de una vez, pero que no está de más repasarlas. ¿Cuáles son esas recomendaciones para la primera cubrición? Respetar la edad, el peso, el número de celos, y esto siempre en relación al manual de la genética. Esto es como comprar un auto, o compramos una máquina, un tractor, ¿sí? Respetar las recomendaciones de esa casa de genética, que es la que me está brindando los datos, o sea, y la estadística de esos animales puntualmente. Nosotros hemos estado con Fede el año pasado en un par de congresos donde se mostraban en un cuadro 4 o 5 genéticas diferentes, y esas 4 genéticas diferentes, todas tenían días recomendados y pesos recomendados a primer servicio diferentes, ¿sí? Entonces hay que tener mucha precaución con eso, o sea, no generalizar, sino decir, bueno, yo trabajo con tal genética, bueno, ir a ver el manual de esa genética, asesorarme con las personas que tienen esa genética para asesorar, ¿sí? Que además nos lo están cobrando, gente, así que vamos, aprovechemos, llamemos a los técnicos y que nos vengan a asesorar, que vean cómo estamos haciendo el trabajo, ¿sí? Que nos den una mano. El flashing, por supuesto, algo que sigue vigente, así que tenerlo también como una estrategia de manejo importante, el tema del flashing previo al servicio. Recordar la importancia de la clasificación de los estados corporales de la cerda. No nos sirve tener una cerda gorda, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un exceso, primero que es una cerda que no va a trabajar correctamente, productivamente, no va a tener sus deficiencias, pero además estamos gastando plata, ¿sí? En engordar una cerda que no lo necesita. Entonces, tomar como costumbre esto que parece también a veces una obviedad, pero a veces cuesta hacerlo, no lo tomamos como una rutina. eh, Tomar un periodo de tiempo acorde a la granja, acorde a los objetivos, y recorrer la gestación, visualizar estados, tomarse la molestia de verlo, porque a veces uno se encuentra con sorpresas. Beli, Siempre. te interrumpo un segundo. Eh, Volviendo al manejo de las reproductoras, algo habitual que se ve en las granjas por ahí. Te preguntas, ¿hace flashing? No, es engorroso, tengo que poner una persona que lo haga. Bueno, por ahí muchas veces a la hora de empezar algo nuevo, cualquier cambio genera una salida de la zona de confort. Necesitamos un empujoncito. Bueno, que esta crisis sirva de empujoncito para empezar a hacer todas esas cosas que después se ven los resultados. Hacer una alimentación diferenciada para cachorra, hacer una alimentación diferenciada para cerdo gestante, para el primer parto, para el segundo parto. Eso repercute en el resultado muy favorablemente y optimiza el uso de recursos. Muchas veces a la cachorra le damos una comida que no tiene que ser, o de más, o muchas veces de menos, que es peor. Entonces, bueno, que esta crisis sirva de empujoncito para arrancar un montón de cosas que por ahí vemos que son engorrosas y ya nos ponemos una traba antes de probar a hacerlas. Ujú. Sí, tal cual. Por ahí es el momento para implementar cosas que uno tiene por ahí en el tintero. Eso es cierto, está bueno. Una más, Fede. ¿Cuáles serían las principales causas como bueno, ahí lo tenemos el estado corporal adecuado? Bueno,
¿Cuáles serían las principales consecuencias de condiciones corporales extremas? Sobre todo hacia gorda, ¿sí? Ambas condiciones extremas son negativas, pero bueno. Un aumento innecesario del costo de alimentación, en el caso de una condición extrema a gorda. Problemas en el momento del parto, ¿sí? Porque tenemos una cerda que está engrasada, que le cuesta moverse, que puede tener algunas dificultades metabólicas. Problemas en el consumo de alimentos en lactancia, ¿sí? Es sabido que cerdas que bien gordas, metabólicamente tienen un mandato, hay una hormona dando vuelta ahí que les está diciendo, gota gorda, no comas, ¿sí? Para decirlo en criollo. Entonces, si la cerda está gorda, hormonalmente, endocrinológicamente, si le queremos llamar, esa cerda va a estar inhabilitada al consumo, consumen menos, ¿sí? Disfunciones metabólicas en el posparto, cerdas diabéticas, por ejemplo. Patologías en órganos y aparatos, genital, mamario, en las patas, ¿sí? Los aplomos. Aunque no lo crean, una de las, casi el 5% de las cerdas que descartamos se descartan por problemas de patas. Eso también fue un dato que a nosotros nos llamó la atención en los congresos del año pasado, donde realmente el efecto que causa un problema de patas en la productividad de la cerda es enorme. Y muchas veces también lo subestimamos, ¿sí? ¿Cuáles serían las principales pautas de manejo que tendríamos? Las principales, seguramente hay otras, eh, pero bueno, hemos tomado aquellas que nos parecían más importantes. Ese sistema productivo es el sistema productivo del campo de escuela, de la facultad nuestra, la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Es un módulo demostrativo que si alguien quisiera ir a conocerlo no hay ningún problema. Fede es el encargado, así que los va a recibir muy bien. Él es el encargado actualmente de esta granja. Fíjense lo que son esas gordas. Están en Disney, ¿sí? Ambiente tranquilo, sin tensiones. En el caso de grupos, anda pasando, Fede. En el caso de grupos, evitar la mezcla de cerdas o evitar los grupos, perdón, generar grupos chicos y homogéneos, ¿sí? En el caso de que las tengamos alojadas en grupo, en el caso individual, bueno, es otro el análisis, y evitar temperaturas ambientales excesivas, ¿sí? Como pautas. Después hay cosas que uno las puede lograr en la granja y hay cosas que no tanto, ¿sí? Estamos hablando de mantener un ambiente térmico para la cerda y tiene su costo, ¿sí? Pero bueno, redunda en un beneficio muy grande para el animal y en su productividad. Esto que veníamos hablando de los grupos, ¿por qué es tan importante? Porque el estrés social en gestación es uno de los principales causantes del deterioro inmunológico del ambiental, perdón, de la cerda. Las cerdas adaptan su comportamiento al grupo en el que están. O sea, fíjense esto, o sea, la cerda se adapta al grupo en el que está. Cuanto más bajo está la cerda en el orden social, o sea, mientras más subordinada es, mientras es la más castigada, la más sumisa, más se ve afectado su sistema inmune. Entonces, imagínense una cerda en estas condiciones, ¿cómo podemos esperar productividad? Seguí, Fede. Disminuye la productividad de la cerda. Condiciona la aptitud materna. La cerda está más preocupada por su sobrevivencia y su bienestar que por mantener el de la camada. Afecta negativamente el desarrollo de la camada y afecta negativamente a la futura reproductora en el caso de que hagamos una interna, ¿sí? ¿Qué otros aspectos fundamentales? La alimentación debe ser equilibrada, pero restringida, siempre, ¿sí? Y esto se correlaciona con lo que veníamos hablando de la condición corporal. Hay sistemas donde es más fácil propender a la alimentación individual, hay sistemas donde no, donde es más dificultoso. Fíjense en este caso, ese nuevamente es el módulo porcino de la facultad. Estos sistemas, nosotros les adaptamos una jaula con el objetivo de que justamente las cerdas ingresaran ahí a comer. ¿Sí? En los sistemas de cama profunda, no todos, o algunos lo tendrá, este sistema de jaula donde la cerda ingresa a comer, también lo utilizamos como lugar de inseminación. Entonces, no parece, pero cambia drásticamente el momento de la alimentación.
no podemos dosificar, obviamente, no tenemos un dosificador, pero sí nos aseguramos que todas ingresan a comer en el mismo momento y que mínimamente van a satisfacer sus requerimientos, ¿sí? Más allá de que después pueda haber algo de competencia y demás. La alimentación entonces debe ser individual, en el preparto, menos cantidad, más veces. Esto es un concepto bastante nuevo. Uno venía, por lo menos yo desde que estoy en la producción porcina, se habló siempre de que la cerda el día previo al parto no tiene que comer, o tiene que comer lo mínimo indispensable. Aplica a todas las especies. Nos habrá pasado a las mujeres que estamos en este Zoom, que el día del parto no nos dan ni una galleta. Bueno, cuando el parto se hace un poco largo, terminamos desahuciadas. Bueno, a mí me pasó, sé lo que es que no te den nada de comer. Bueno, las cerdas hay que darles de comer. Lo que pasa es que el criterio es, la Elsa se ríe. Lo que pasa es que el criterio es, bueno, darle poca cantidad, más veces. Evitamos algunos problemas metabólicos que podemos generar ahí, pero nos aseguramos que la cerda tiene la energía suficiente para afrontar ni más ni menos que un parto, ¿sí? Que se necesita mucha glucosa circulante, mucha energía fácilmente disponible para que la cerda pueda afrontar ese momento de tantísimo requerimiento de energía, ¿sí? Por supuesto, agua en cantidad y en calidad adecuadas, tomarnos la molestia frecuentemente de sacar una muestra de agua. A veces nos sorprendemos, y lo digo por experiencia propia, con aguas que están contaminadas con alguna bacteria, con aguas que, con exceso de sales, algún derrumbamiento de un pozo que se nos contamina. Debería ser quizás más frecuente, pero por lo menos una vez por año, un análisis de agua. Y por supuesto, control de micotoxinas. Estas sustancias que realmente causan estragos y que lamentablemente muchas veces son silenciosas y que afectan a nuestros animales en todo sentido y en todo momento, debilitando el sistema inmune. Entonces nuestros animales quedan susceptibles a cualquier cosa. Entonces, bueno, hacer muestreo de micotoxinas, diferenciar reproductores de masa de mercado. Son análisis que incluso las empresas que nos venden los núcleos nos hacen este tipo de análisis. No perdamos esa posibilidad porque por ahí no, porque lo tengo que llevar, me lo van a cobrar. No, no te lo van a cobrar, te lo tienen que brindar. Aprovechar esas cuestiones, ¿sí? Análisis de alimentos, análisis de micotoxinas, porque, y cada vez más, ¿sí? Con las inclemencias climáticas que estamos teniendo, cada vez aparecen más, ¿sí? En más frecuencia y con más cantidad y más difíciles de manejar el tema micotoxina. Bueno, entramos a un tema álgido, los días no productivos. Este concepto que por ahí, si ojalá pudiéramos abrir, son 49 personas, si pudiéramos abrir micrófono, a ver cuántos de nosotros sabemos cuántos días no productivos tiene nuestra granja. Sería muy lindo hacer esa encuesta. Porque la realidad es que muchos eh, 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 ni siquiera lo calculamos, ¿sí? O lo calculamos, pero no lo abordamos como merece, ¿sí? Los días no productivos, dale, Fede, es la variable más importante posteriormente, al afectar a los partos por cerdo por año, nos va a afectar el número de lechones destetados por cerdo por año. A tal punto, anda pasando, a tal punto es importante este valor, estos días no productivos, que en granjas que tienen un elevado número de días no productivos, o sea, por arriba de 50, que estamos hablando de un gran número de días no productivos, es más fácil aumentar los lechones destetados por cerdo y por año, reduciendo esos días no productivos, ¿sí? Que aumentarlos mejorando el número de lechones nacidos o disminuyendo la mortalidad predestete. O sea, en criollo, ¿qué significa esto? Nosotros nos enfocamos. Normalmente la tendencia nuestra es enfocarnos, más nacidos, menos mortandad. Nos enfocamos en la maternidad. Y dejamos de analizar y de trabajar en lo que pasa en gestación, en la improductividad de la cerda, ¿sí?
y les aseguro que es mucho más fácil trabajar sobre esas improductividades y reducir esos días no productivos y verlo reflejado después en los lechones destetados que tratar de mejorar la tasa de nacido o la mortalidad. O por lo menos en ese orden. Empecemos por las improductividades y después pasemos a la maternidad. ¿Sí? Según el momento que estemos analizando, estos días no productivos podemos clasificarlos en intervalos pre-servicio, en intervalos post-servicio o en predescarte. Dentro de lo que son los intervalos pre-servicio, tenemos el periodo que transcurre entre que la cachorrita de reposición llega a la granja y yo le doy servicio. Ese periodo, que muchos discuten si realmente es productivo o no es productivo, porque es fisiológico, ¿sí? Es un periodo que la cerda necesita y que nosotros necesitamos para preparar a ese animal como futura reproductora, ¿sí? Entonces estamos eh, tratando de reducir un tiempo que en realidad hay que tener mucha precaución en cómo lo reducimos, ¿sí? Sin embargo, productivo o no productivo no significa que no lo podamos reducir algo, ¿sí? Hay límites también. Y básicamente una de las claves en esto es, además de la alimentación y el ambiente y demás, que es fundamental en la cachorra, pero además de eso, la estimulación con el padrillo y la estimulación temprana. La estimulación temprana lo más precoz posible, con las cachorritas en grupo, con el padrillo en contacto, al menos 2 veces por día, que en lo posible el padrillo esté en contacto con ellas, y esté en contacto dentro del corral con ellas, ¿sí? Un padrillo entrenado, por supuesto, un padrillo adulto, con líbido, que produzca feromonas, que las estimule, que las quiera montar. Esa es la forma de estimular las cachorritas y lograr un primer servicio más precoz, ¿sí? Un segundo intervalo destete celo. Este intervalo también tiene algo de fisiológico que tiene que ver con la especie, ¿sí? Nosotros no podemos reducir por debajo de determinados días, 3, 4 días, este intervalo, porque ya la especie no lo permite, ¿sí? La cerda no entra en celo antes de eso. O sea que también tenemos un límite inferior, pero también tenemos que pensar en ese límite superior, ¿sí? Para que ese intervalo de este celo sea apropiado, tratar sobre todo de trabajar con la alimentación de la cerda en lactancia, ¿sí? Cuidar mucho el consumo de la cerda en lactancia, para que la cerda, al momento del destete, tenga un estado corporal que le permita afrontar inmediatamente otro ciclo reproductivo, ¿sí? Entonces lo que hay que cuidar es básicamente el consumo, la cantidad de agua, ¿sí? El ambiente, el fotoperíodo, la temperatura. En el caso del intervalo servicio-concepción, que es el del intervalo post-servicio que está ahí en el medio, este intervalo está muy asociado a lo eficientes que somos y lo rápidos que somos en detectar preñez, ¿sí? Y acá tenemos a veces otro error que cometemos, que es que nosotros inseminamos y nos olvidamos, cuando en realidad tenemos que asegurarnos de esa preñez. Es una gran oportunidad para reducir esos días no productivos. En primer lugar, detectando celo, ¿sí? Ese primer retorno, entre comillas, al celo, ese primer celo post-servicio que se daría en el caso de que la cerda no esté preñada, tenemos que detectarlo, no lo podemos perder. Entonces lo tenemos que tener debidamente agendado para no perdernos ese control. Y posteriormente, algunas estrategias de diagnóstico de gestación, como pueden ser un detector de preñez, en un caso más económico, si se quiere, o un ecógrafo, que por supuesto es una herramienta bueno, que tiene otra inversión y otro costo. El que puede, bienvenido sea, y el que no, bueno, centrarnos entonces en un detector de preñez, en una adecuada detección de celo. Y el último intervalo, que es el intervalo hasta el descarte, es posiblemente el intervalo que más afecta a los días no productivos en cuanto a la cantidad de días que implica, ¿sí? Es el que más días puede sumar, si se quiere. Y tiene que ver con la rapidez con la cual decidimos los descartes. Sobre todo en las granjas más chicas, casi tenemos hasta por ahí
la costumbre, el cariño hacia nuestros animales, donde voy a decir, no, pobrecita, la Pepa, la gorda, la Lola, no, déjala un ciclo más, que mira cómo anduvo bien. Y en realidad estamos permitiendo improductividades. Entonces, por ahí ser un poco más drástico, más conciso, decir, bueno, se permite un retorno, 2 retornos, la cerda se tiene que ir, si la cerda baja el número de lechones, bueno, o sea, tener criterios en función a los objetivos que estamos persiguiendo, tener criterios establecidos y hacerlo en forma sistemática, ¿sí? Porque muchas veces estos días que uno subestima, se terminan sumando y sumando y sumando y realmente cuando uno promedia en el número total de hembras, suma una cantidad de días tremendo, ¿sí? Entonces, tomar las decisiones de descarte cuando hay que tomarlas. Un breve ejemplo de lo que es el impacto de los días no productivos, a las cosas cuando por ahí uno las ve con los números, esto realmente impacta. Para un ciclo reproductivo, que ahí se tomó 115 días de gestación y 21 días de lactancia, se le aplican distintos días no productivos al ciclo. Una cerda que tiene un intervalo de 7 días, una cerda de 10, de 15 y de 20. ¿Cómo afecta a los partos por cerda y por año esa modificación de días? Estamos hablando de 13 días entre la primera y la última. Fíjense cómo cae los partos por cerda y por año a un mismo número de destetados, cómo cae los destetados por cerda y por año, o sea, la tasa de destetados. ¿Sí? Estamos perdiendo 2,5 lechones simplemente por 13 días de diferencia en los días. Entonces, no es para menospreciar esto, ¿sí? Y esto es organización, esto es sistematización de la información y es análisis. Es decir, tiene que haber una persona que vea los registros de las cerdas, tome las decisiones en el momento adecuado, haga los descartes, se anime a hacerlos, que no empecemos con, no, esta cerda no, y tomar las decisiones en el momento adecuado, ¿sí? ¿Cómo, para seguir poniéndole números a esto y seguir sorprendiéndonos, cómo se valoriza productivamente un día no productivo? Obviamente va a depender del número de lechones destetados por cerdo y por año. Entonces, suponiendo una granja de 25 lechones por cerdo y por año, si nosotros lo dividimos por los días del año, esa granja está produciendo 0,068 lechón por día. Es decir, que un día no productivo, o sea, un día que yo no produzco lechón, yo estoy perdiendo de producir 0,068 lechones por día. Entonces, si una granja de 150 madres, yo pretendo reducir 50 días no productivos, bajarlo a 40, hago una multiplicación, digo, listo, yo tengo 0,068 lechones por día, por los 10 días, perdón, hay 150 madres, eso me da 102 lechones destetados por año. O sea, yo me estoy perdiendo de producir 102 lechones destetados en el año, en la granja, ¿sí? Entonces, realmente, dale una más, Fede, me parece que... Ah, no, pensé que había perdón, no. O sea que realmente, y son 10 días nomás, ¿no? 10 días de reducción de días no productivos. O sea que imagínense en un caso donde logramos reducir todavía más. O sea, realmente cuando uno le pone números es para... Nos queremos matar. O sea, decir, ya te dan ganas de salir corriendo a ver la cerda, a ver cómo puede hacer para reducir los días no productivos, ¿sí? Bueno, llega el momento del parto, la culminación, el broche de oro del trabajo de mucho tiempo, y muchas veces lo descuidamos. Algunas pautas muy importantes en el momento del parto. La inducción del parto es una estrategia muy recomendada porque nos permite hacer un control mucho más exhaustivo del parto, asociarlo con el punto que sigue, que es atención de partos, es decir, yo pongo a una persona en ese momento y que se olvide del mundo, tiene que estar concentrado en los partos, ¿sí? No es 100% efectivo, esto ya lo sabemos, hay cerdas que no responden a esta inducción, pero tiene un porcentaje muy alto de respuesta, y la realidad es que nos permite atender el parto, la cerda se limpia mucho mejor, hay mucho menor porcentaje de retención placentaria, y nos permite concentrarnos en esa tarea ahí y ahora, ¿sí? Con una persona que esté encargada de eso.
no descuidemos esto, que es un momento de mucho riesgo para el lechón, también para la cerda, y después de mucho trabajo previo. ¿Mm? Evitar los servicios los días jueves. ¿Por qué? Porque son servicios que muy probablemente el parto vaya a ocurrir los fines de semana, que es donde no estamos, hay una guardia mínima, no hay nadie lo vio, nadie lo atendió. Nos llegamos el lunes y nos encontramos con el problema. ¿Sí? Entonces, tratar de evitar los servicios de los días jueves. ¿Mm? También tiene que ver con la organización, también tiene que ver con los registros y con la toma de decisiones en el momento adecuado. ¿Mm? Eh, las primeras 48 horas de vida del lechón son fundamentales en la sobrevivencia. O sea, ese periodo que transcurre entre el día previo, si se quiere, al parto, y las primeras 48 horas de vida del lechón, tiene que haber una persona dentro de la maternidad. ¿Sí? Tiene que haber una persona mirando qué es lo que pasa con los animales, con el lechón y con la cerda. ¿Sí? Y no cualquier persona, una persona observadora, detallista, eh, y que conozca, ¿sí? Que esté debidamente capacitada, porque ahí es donde se presentan la mayoría de los problemas. Si nosotros logramos que ese lechón pase esas 48, 72 horas de vida de forma correcta, ese lechón después va solito, ¿sí? O por lo menos las posibilidades de que se pierdan son mucho menores. ¿Mm? Ahí nuevamente está la maternidad que tenemos en el módulo porcino de la FACU. Es un híbrido, porque en realidad este sistema, los cama profunda tradicionales, por ahí tienen sus maternidades al aire libre, o bueno, algún caso puede estar confinado. En el caso nuestro es un túnel, o sea que es una inversión bastante menor que en un sistema confinado. Es un túnel, pero al que le adaptamos un sistema de fosa seca. Entonces, en alguna medida tenemos un nivel de inversión mucho menor, pero con una instalación que funciona muy bien y que nos permite atender el parto. Por supuesto, en la Facu tiene un objetivo también didáctico, ¿no? Nosotros ahí llevamos a nuestros estudiantes, podemos hacer prácticas y demás. A lo mejor para un productor busca otra alternativa, pero es válido y está disponible para que lo visiten si les interesa. En cuanto a, bueno, se han corrido un poco algunas líneas dentro. En cuanto ya, bueno, ocurrió el parto, comienza el periodo de lactancia, y acá tenemos una famosa tríada cíclica, que la habrán escuchado más de una vez, donde la estrella de esto es el consumo, ¿sí? Si tuviéramos que decir cuál es el punto más importante en la cerda durante el periodo de lactancia, yo diría por lo menos que es lograr que la cerda coma lo que tiene que comer, porque es el motor de este ciclo, ¿sí? De esta tríada cíclica, porque en base a eso es la movilización de reservas que hace la cerda, y en base a eso es la producción de leche, entre otros factores, ¿sí? Pues sabemos que la producción de leche está condicionada por muchos factores, pero en definitiva, si el consumo se activa y funciona como tiene que funcionar, la movilización de reservas va a ser menor o va a ser adecuada, ¿sí? Y la producción de leche va a ser mejor. ¿Sí? Esto que parece tan simple, en realidad no lo es, porque hay muchos elementos que están tallando, pero bueno, favorecer el consumo de la cerda, ¿sí? Dar de comer muchas veces por día, asegurarnos que la cerda tenga agua, asegurarnos que la cerda esté en un ambiente confortable, ¿m? Asegurarnos que la cerda eh, que no esté pasando por ningún proceso de infeccioso, ¿sí? Que puede estar generándonos una MMA, una mastitis, metritis galacia, no sé qué le pasa, que no come y tiene, tiene fiebre y está reteniendo placenta, ¿sí? Ese tipo de cuestiones que verificarlas frecuentemente. En el caso del padrillo, bueno, ahí lo tenemos al gordo en su ámbito. Eh, Otra categoría que a veces subestimamos un poco, ¿sí? Nos pasó el otro día, nosotros, bueno, uno de los puntos ahí es, bueno, no sé si está puesto ahí, pero bueno, es la temperatura ambiental. En el campo de escuela se nos murió un padrillo el otro día con estos calores, ¿sí? Llegamos nosotros confiados que teníamos dosis, llegamos, el padrillo muerto, y a ver qué hacemos. A salir corriendo a ver de dónde sacamos las dosis para inseminar. Entonces, suele ser una categoría que por ahí es un poco olvidada,
cuidarnos de la alimentación y del agua, no cualquier alimentación, ¿sí? O sea, la alimentación del padrillo representa en el costo nada, porque es nada, ¿sí? Comprarle un alimento adecuado para padrillo, ¿sí? No cualquier, no alimento de gestación, alimento de cachorro, no, alimento para padrillo, ¿sí? Que cuida un montón de aspectos de la micronutrición del padrillo y que hacen a la performance de ese padrillo al momento de la eyaculación, ¿sí? El de la calidad de la dosis. La localización del corral, y esto tiene que ver con lo que les decía recién del ambiente, ¿sí? No, buscar un lugar que sea apropiado para que el animal tenga su sombra, tenga su resguardo, tenga su refugio, que la superficie sea adecuada. También nos pasó en el campo que al principio cuando estábamos armando el módulo, y yo pongo muchos ejemplos de la facu, porque la verdad que, bueno, uno está muy, bueno, el corazón está bastante puesto en la facultad. Eh, Teníamos un corral que era una cosita así, que pobrecito no se podía ni dar vuelta. Entonces voy a decir, bueno, pobre animal, realmente, bueno, asegurarle una superficie adecuada, asegurarle un lugar cómodo, confortable, porque de ahí eh, eh, tiene que ver con su productividad también. La hora más adecuada para los servicios. En los casos de servicios natural, con más razón, ¿sí? Buscar las horas adecuadas para que tanto el padrillo como la cerda estén confortables. Eh, en el caso de un servicio, perdón, de una inseminación artificial, también, ¿sí? Porque nosotros tenemos que sacar a un padrillo a detectar celo también. Tenemos que salir con dosis a inseminar, entonces buscar horas adecuadas donde las cuestiones ambientales, climáticas, de temperatura sobre todo, no nos puedan afectar negativamente. La supervisión del servicio. Dale un enter, Fede. Fíjense esto. Le debe haber pasado a más de uno esto que a priori, cuando uno lo ve de coté, parece que está todo bien, y sin embargo, este fue un servicio anal. Una foto que sacó Federico en el campo. Entonces, cuando decimos supervisión del servicio, es estar presente, ¿sí? En ese servicio natural, ¿no? Por supuesto, si estamos haciendo una inseminación artificial, bueno, tomar las precauciones del caso, obviamente. Este es otro ejemplo, ¿sí? Por ahí uno ve estas cosas y uno se ríe, pero la realidad es que estas cosas pasan, y pasan muy frecuentemente. Este es un padrillo posiblemente joven, un cachorro, inexperto, y bueno, y son servicios que obviamente no son exitosos, ¿sí? Y la frecuencia de la monta, tanto la frecuencia de extracción de las dosis de nuestro padrillo para inseminación artificial, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? Se desconectó el... Ahí está. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo en el campo de escuela. Bueno, y te cedo un poquito la palabra, Fed. Bueno, eh, ahora vamos a pasar un poco de tema, vamos a cambiar a algo que también representa entre el 65 y el 85% del costo de producción. Es básicamente donde más jugamos adentro de la cancha, en la granja, porque cualquier decisión que tomemos ahí impacta en el 65-85% del resultado del costo. Volviendo un poco a lo que decía al principio, básicamente es sacar el piloto automático, un montón de cosas que hacemos a veces, de vez en cuando, bueno, hacerlas. Estoy seguro que si las hacemos empezamos a encontrar oportunidades, como por ejemplo muestrear alimentos. Cuando cada vez que cambiemos algo hay que muestrear alimentos. Eh, Opción ideal es cosechar maíz, guardar maíz, hacemos un análisis pre-cosecha o en el momento de la cosecha y si lo guardamos bien ese maíz, seguramente sus condiciones van a permanecer casi iguales hasta que lo terminemos de usar. Pero ¿qué pasa habitualmente? Salimos a comprar todo el tiempo, todos los meses un maíz nuevo. Bueno, conocemos el maíz ese nuevo que estamos comprando y probablemente tampoco sirve mucho analizar porque cuando lleguen los resultados seguramente ese maíz ya se comió. Pero podemos pedirle una muestra al productor que nos va a vender el maíz y anticipadamente conocer
el maíz con el que nos vamos a enfrentar. Sobre todo en dos aspectos. Los maíces no son todos iguales. Tienen un 6,5 de proteína, generalmente asociado a buenas cosechas, donde hay altos rendimientos, al ser una fuente, la composición proteica está atada a la ley de fuente-destino. Para la misma fuente tenemos muchos destinos, que son muchos granos, bueno, se diluye un poco la proteína, pero por ahí en años secos o en zonas de mucha fertilidad, de suelos de 3,5, 4% de materia orgánica, nos encontramos con maíz de 9,5% de proteína, hasta 10% he llegado a ver yo. Nosotros el maíz lo compramos por kilo. O sea, cuando vamos a hablar con el productor, nos vende la tonelada a tal precio, independientemente si tiene 6,5 o 9,5% de proteína. Bueno, si compramos un maíz al mismo precio que tenga 9,5% de proteína, les aseguro que se baja esos costos del alimento. Porque hablamos con nuestro proveedor de nutrición, le decimos, che, ojo que el maíz no tiene 6,5, 7, 7,5, que es lo que se usa habitualmente para moler, para formular. Este maíz tiene 9,5% de proteínas, le aseguro que le va a bajar la soja y le va a bajar el costo. Ni que hablar de las micotoxinas, sobre todo para las reproductoras. Y tener conciencia de cuando yo vimos los efectos, por ejemplo, cerealenón en la vulva de las cachorras, ya es tarde. Eh, Hay que anticiparse, eso que muchas veces no hacemos porque más o menos vemos que está todo bien, bueno, eso. Concientizarse de que es un momento de hacerlo, conocer qué maíz estamos usando, el speller, lo que es actividad ureásica, sobre todo. Tener un proveedor confiable que nos dé un producto homogéneo. ¿Cómo es la forma de saber eso? Muestrándolo. Cada speller que llega, muestrear, hacer una base de datos, y cuando tenemos mucha coincidencia de muchos análisis buenos, y ahí podemos levantar un poquito la pata, un poquito nomás. Porque la condición de la soja también cambia, año seco, año húmedo, cambia de proteína, etcétera. Otro aspecto también muy importante es la granulometría, eh, sobre todo para las categorías más chicas. Eh, Moler grueso, todos sabemos que es tirar la comida. Esa partícula gruesa pasa derecho por el intestino, es plata que estamos tirando al... Si tenemos la suerte de usar los efluentes para fertilizar y eso, bueno, se paga en la fertilidad del lote, si no, va a la basura. Y otro análisis que podemos hacer con el tema del alimento es comparar. Nosotros asumimos que la molienda y la mezcla que hacemos, los resultados del alimento van a ser iguales que el proveedor que nos dice la fórmula, pero muchas veces no, porque la persona que muele o dejó un ratito más el silo de maíz o dejó un poquito menos el de soja, o le puso un poquito más de núcleo, un poquito menos de núcleo, y bueno, eso se paga en la granja con ineficiencias. Toda fórmula lleva un perfil proteico, donde podemos controlar que realmente salga la proteína que nosotros le pedimos al alimento, como la ceniza para medir el núcleo, como energía, etcétera. Pero bueno, eso. La invitación es a sacar el piloto automático de que todo va bien y volver a muestrear que seguramente algo vamos a encontrar. Acá vamos a dar unos ejemplos de cómo impacta económicamente el tema de la conversión. Conversión es un dato que no muchos tienen y es muy fácil de calcular. Solamente hay que sumar. Agarramos un periodo de 3 meses para no ser un periodo corto, por ahí podemos incurrir en tener un dato no muy certero. Sumamos la cantidad de comida que hicimos, sumamos cuánto maíz usamos, cuánto speller usamos, cuánto núcleo usamos, y lo dividimos por la cantidad de kilos que vendemos. Y la granja está estabilizada, tenemos un valor de conversión. Vamos a ver cómo impacta la conversión. Bueno, acá una estructura de costo donde vemos que más o menos esto depende de la granja, de la escala, etcétera. Pero el maíz es entre un 75, el maíz no, perdón, el alimento es un 75-80% del costo. ¿Y cómo se ve el impacto de 4 modelos? Tenemos una granja que produce entre 1.600 y 1.700 kilos por hembra por año. eh, a- Seguramente tiene una escala chica donde las pérdidas son, quizás que pierde lo mismo que otra granja, pero al ser más chiquita la granja,
pérdida es mayor, los animales no convierten bien, las comidas no se muelen bien, la comida se muele gruesa, etcétera. Bueno, podemos asumir sí, una conversión de 3,8 y en el otro extremo una granja de más de 3.000 hembras con una buena moledora, una buena mezcladora, un buen sistema de distribución, buenos comederos que no pierden, personas que se encargan de la regulación, etcétera, que asumimos una conversión de 2,8. El costo de la ración es el mismo para todos y cuánto representa en el costo la comida para los diferentes tipos de conversiones, donde en una granja de 3,8, o sea, 3,8 kilos de alimento por kilo de cerdo, el costo de la alimentación en pesos son 840, contra una granja de 2,8 de conversión, o sea, bajar un kilo de conversión nos impacta en un poco más de 200 pesos, 221 pesos. Si le ponemos número, si asumimos que el 72% del costo del alimento, bueno, ¿cuánto nos sale el kilo cuánto le sale el costo de alimento? O sea, solo en alimento gastaría la granja 1 contra la 4. En alimento está gastando 1.167 pesos por kilo producido, y a eso hay que sumarle instalaciones, mano de obra, sanidad, flete, energía, etcétera. Y bueno, ahí vemos cómo se va diluyendo ese costo por de la eficiencia. Eh, no creo que con un kilo de 1.100, en la primera granja ya en comida ya está perdiendo plata. Fede, te interrumpo un segundito con respecto a eso, porque como con este problema que tuvimos con el PowerPoint, esos valores están un poquito fuera de foco porque los hemos modificado. Por eso, bueno, a lo mejor van a ver un precio de la Expeller que es un poco elevado, hoy está más bajo. Bueno, y obviamente eso modifica el costo de producción y demás. Aclaro eso porque con este problemita que tuvimos del PowerPoint quedó una versión vieja, ¿sí? Entonces, bueno, eso hoy por las dudas, porque capaz que ven eso, ¿no? ¿De dónde compran esto la Expeller? Bueno, es un dato viejo. ¿Mm? Sí, la importancia de eso de esto es remarcar que la granja 1 con 3,8% de conversión, que se ve, es un número que se ve en las granjas, solamente en comida está gastando 1.167 pesos por kilo de cerdo producido. Eso es básicamente lo que busca mostrar este cuadro. Otro aspecto muy importante, sacando la alimentación, es el verificar el plan sanitario. Trabajar también con un profesional, así como un técnico que nos puede asesorar en la parte productiva, un profesional de la sanidad. Es importantísimo. La diferencia entre tenerlo y no tenerlo, créanme que son muchos kilos. Eh, entonces, bueno, siempre es importante verificar qué estamos haciendo. Muchas veces ponemos antibióticos de rutina y nunca los sacamos cuando las enfermedades se, se diluyen, digamos. Otras veces medicamos con antibióticos que no son los indicados, generaron resistencia y no lo pudimos detectar. Para eso hay que hacer un antibiograma. Eh, para conocer, digamos, otro aspecto importante es conocer de qué se nos mueren los animales. Eh, Cuando la mortandad pasa el objetivo de la granja, necesitamos saber de qué se mueren los animales. No es lo mismo tratar una diarrea que una neumonía. Entonces, de nuevo, sacar el piloto automático y empezar a mejorar la eficiencia sanitaria de la granja. Tenemos dos tipos de enfermedades, o varios tipos, pero bueno, dentro de las enfermedades tenemos enfermedades que afectan la preñez y la fertilidad, como Augeski, como, no se me va a ocurrir alguna otra, o, en- o enfermedades más de tipo silenciosa que, que conducen directamente a la muerte o al descarte de, de los animales. Eso, por ahí, bueno, muchas veces, si se nos mueren los animales, tomamos más conciencia, etcétera, porque lo visualizamos, digamos, como que es un impacto más grande, y por ahí en las que nos disminuyen la preñez o la fertilidad, como otras enfermedades, parvovirus, leptospirosis, etcétera, y no le damos mucha importancia, creemos que es el calor, etcétera, pero bueno, por ahí estamos teniendo abortos, alguna metritis que no hace repetir las cerdas, etcétera.
y otras enfermedades que afectan de manera indirecta, como son las sarnas, la disentería, los problemas de pezuña y enfermedades metabólicas. Siempre hay que estar controlando, digamos, y teniendo una granja sana. Pasamos a otro aspecto muy importante en el manejo, que es el del lechón en la maternidad, donde tenemos que tener el lugar donde más animales perdemos en la granja, como lechones, tanto nacidos muertos, por eso Belén hacía hincapié en el tema de la atención de los partos, de tener gente, de buscar que el parto ocurra en el momento que está la gente, para reducir nacidos muertos. Ahí ya tenemos una gran pérdida, de entre el 5 y hay granjas hasta el 20% de lechones nacidos muertos, por no atender partos. Y otro cuidado es el lechón en maternidad. Por ahí tenemos muy buenas cerdas que nos paren lechones nacidos vivos y no logramos destetar más de 10 o 16, 17 nacidos total y no logramos destetar más de 10. La oportunidad la tenemos, no la estamos capitalizando. A la hora de hablar de los cuidados en los lechones en la maternidad, claro, bueno, un poco hablo de Belén, mucho que tiene que ver del cuidado del lechón es con la alimentación de la madre, tener una madre bien atendida, en buena condición, sana, etcétera, nos va a impactar en un lechón, una madre que produce buena cantidad de leche, un lechón que se alimenta bien, un lechón que sale derechito del destete y tiene una buena ganancia de peso, sano, fuerte, etcétera. Básicamente los cuidados del lechón apuntan a las primeras 48 horas en lo que es calostrado, es la herramienta de sanidad y sobrevida del lechón más importante que tenemos en la granja. Insistir a los operarios que calostren, que se aseguren que todos los lechones calostren, que estén prendidos la teta, que lo vean, que lo controlen, que ven que calostre lo marquen, y eso, que se aseguren de que el lechón consuma calostro. Eh, y luego, bueno, chequear que tenga la temperatura adecuada. Sabemos que no es la misma la del lechón de la madre. El lechón necesita aproximadamente 30 grados y la madre necesita 17, 18. Entonces, chequear, ver, buscar la forma de suministrarle calor y cuando calentamos el sector del lechón, tratar de no afectar a la madre. El lechón básicamente toma leche, por eso, si bien el agua es importante, no es tan importante. Sí hay muchas jaulas de maternidad que tienen un chupete, donde el lechón puede empezar a conocer qué es eso, qué sale de ahí. Bueno, algunos lechones ya empiezan a tomar agua, la conocen, etcétera. Lo mismo para el alimento, hacer lo que se llama creep feeding, está totalmente demostrado que mejora los resultados de los lechones en la recría. El creep feeding, para los que no saben qué es alimentación al pie de la madre, es suministrarle el alimento que va a comer post destete al lechón, eh, eh, para que el lechón ya conozca que eso es alimento y fundamentalmente para que prepare su intestino. No es lo mismo un intestino de un animal que ingiere leche de un animal que consume comida sólida. Entonces ya al ir preparado, muchos costos de adaptación ya los tiene pagados al hacer creep feeding. Bueno, pasando ya al destete, al del lechón, otro evento crítico, diría el más crítico para el cerdo, porque se le cambia todo el lechón. Se le cambia socialmente porque pasa de una jaula con sus hermanos, de tener 10, 12, 14 hermanos con él, a un lugar donde está compartiendo con 50, 60, 70, hasta 100 animales más. Entonces, bueno, hay que prepararlo para eso. Tiene cambios ambientales, deja de estar acurrucadito en la panza de la mamá a 30 y pico de grados a un lugar donde la temperatura cuesta mantenerla, el costo de la energía no es nada barato, y dormimos y empieza a comer comida sólida. Mientras más eh, leves sean los impactos de estos cambios, mejor va a ser el resultado. Necesitamos que el lechón ingrese a la recría y empiece a ganar peso. Mientras más estrés sufre por el tema social de peleas, por el tema ambiental de alta o baja temperatura, o porque la comida no es la adecuada, más se demora en empezar a ganar peso y son kilos que perdemos después de la venta. Para eso debemos cumplir el ABC del manejo del lechón,
que tiene que ver con el ambiente, manejo de la temperatura, que a su vez la temperatura va variando. Al principio tienen un requerimiento que es aproximadamente 30 grados y cuando se van, generalmente en una recría que dura 70, hasta los 70 días, el lechón necesita aproximadamente 24, 23 grados. Lo que es viendo el tema de los análisis de los alimentos, analizar el agua se puede contaminar la napa, se puede contaminar el tanque y se puede contaminar la cañería. Entonces, bueno, hacemos un análisis de agua en enero y probablemente en julio pueda haber alguna modificación en el agua. Los animales pueden estar ingiriendo bacterias con el agua, nitratos por la proliferación de algas en un tanque, etc. Y la comida. Es de nuevo el, el mayor costo, el mayor, la mayor precaución que tenemos que tomar es ser eficientes con el uso de la comida. Bueno, ahí dice un poco de lo que yo estaba hablando, que cuál es el freno que tienen en el crecimiento por los cambios del tipo de alimentación, de pasar de tomar leche a poder comer comida sólida, de que deja de estar en la teta de la madre y pasa a estar en un comedero, que muchas veces los lechones ni saben dónde están los comederos, ni saben qué es lo que tienen ahí, pueden llegar a pasar un día sin comer. Eso está estudiado, hay lugares donde lo vemos, ponemos el comedero, lo llenamos y el otro día vemos que está igual. Cambio en la interacción social, de pasar de un grupo reducido a un grupo multitudinario. Si no conoce el agua, puede sufrir deshidratación, o por ahí el chupete de la recría tiene mucha presión y el lechón lo toca y no toma agua porque sale mucha, bueno, la altura del chupete. Muchas veces la altura está muy alto, los chupetes, los lechones no llegan. Y el fundamento del creep feeding es básicamente empezar a atrofiar las velocidades intestinales. No atrofiar, sino preparar el intestino, adaptar el lechón de un consumo de leche donde la flora intestinal eh, tiene las bacterias preparadas para esa digestión y cuando pasa a comer comida sólida, tiene que cambia la flora intestinal. Bueno, mientras antes empecemos a producir ese cambio, ganamos tiempo a la hora de que el lechón empiece a ganar peso en la recría. Bueno, acá vemos una foto donde claramente se ve, es un típico síntoma de frío. Los lechones se apilan. ¿Qué pasa ahí? Los lechones tiene tanto frío que ni siquiera se levanta ni para comer ni para tomar agua. Eso por ahí produce deshidratación, falta de alimentación, etcétera. Hay que concientizarse de que no nos puede dar lo mismo. Hay que todo momento que el animal no esté comiendo no está ganando peso. Alternativas de manejo sencillas para la hora del consumo de agua, poner un platito con agua sin que esté fuera el chupete, que el lechón pudiera servirse tipo bebedero. Eh, Eso tiene un bajo costo y un alto impacto, porque favorecemos mucho el consumo de agua del lechón. Bueno, un poco la importancia del creep feeding. Otro aspecto importante en la alimentación del lechón es conocer qué es la alimentación por fases. El objetivo es, a medida que el lechón va creciendo, aumenta el consumo y si bien necesita en cantidad de bruta más proteína, al consumir más, esa proteína la consigue, digamos, con el aumento del consumo. Entonces, por un lado, aumenta la cantidad de proteína que necesita, pero en puntos por kilo de alimento baja. Entonces, un lechón que va creciendo necesita, a medida que avanza, un menor contenido proteico en la comida. ¿Por qué hace muy hincapié en la proteína? Porque la proteína es cara, el componente de soja de la dieta, y mientras más proteína podamos bajar, más barato nos va a salir el alimento. Por eso, a la hora de hacer una alimentación por fase, queremos cubrir el requerimiento según la edad fisiológica, o sea, a medida que van creciendo, y
llegar lo más rápido posible a las raciones más económicas. Para hacer esto, bueno, generalmente esta alimentación se contrata, es la más complicada de elaborar, lo proveen los proveedores de alimentos y tienen tantos ingredientes, son tan complicadas o sea, el riesgo es tan alto de fallar, de hacer algo que no sea digestible y provocar un daño mayor al beneficio, que generalmente se compran elaboradas. Y la idea es, lo vamos a ver acá en el cuadro, ir ajustando lo mejor posible lo que le damos al animal en función del requerimiento que tiene. Eh, Acá vemos una alimentación en dos fases, vemos en el eje de las X, que a medida que aumenta el peso vivo del lechón, la curva roja cae, que es el requerimiento de lisina. Entonces, en el ejemplo donde dice fase 1, al momento A, donde empezamos a dar fase 1, estamos en el requerimiento de lisina, pero el lechón sigue comiendo fase 1, pero mientras el requerimiento de lisina baja. Entonces, todo el triángulo que queda por encima del requerimiento de lisina es un costo extra. Le estamos suministrando algo que el animal no necesita. Estamos dando más proteína de la que el animal necesita. Lo mismo vemos en el fase 2. Porque no podemos darle menos porque no cubriríamos el requerimiento y no tendríamos la ganancia de peso que buscamos, los lechones. Entonces, para un mismo gráfico, dividir las, en vez de dar 2 alimentos, damos 4, siempre está, como se ve acá, siempre estamos mucho más cerca del requerimiento, siempre tenemos que estar por encima y no estaríamos ahorrando costos, porque al cambiar de un alimento al segundo, que es de menos proteína, que por ende debería ser más barato, estamos siempre equilibrando el requerimiento con lo ofrecido. Y acá hubo Entonces, una salvedad, que es que también hay un límite para esto. Si uno trabaja con 4 fases, pudiendo trabajar con más. El tema es que también tiene que ser compatible con la operatividad, ¿sí? Porque usted imagínense, pasar de 4 a 6 a 7, mientras más fases hiciéramos, más respetaríamos el requerimiento del cerdo, más cerca estaríamos del requerimiento, pero complicamos la parte operativa, ¿sí? Tendríamos que estar indicándole a una persona en el destete y lo volvemos loco. Imagínate, dale un medio de este, 1 kilo de este, 1 kilo de aquel, uno más allá, 2 kilos. Seguro que eso llega a error. Entonces también tiene que ver esto, ¿no? Equilibrar lo económico, pero con lo operativo de la granja. bueno, como conclusión, al trabajar más cerca del requerimiento, voy a disminuir costos. Por eso, como decía Belén, mientras más fases podemos dar, más costos vamos a reducir, pero bueno, ojo con caer en hacerlo tan engorroso de que terminemos equivocando las fases. Muchas comidas significa una persona más capacitada. No solo que las haga, sino que las distribuya. Ministro. Ujú. Bueno, otros factores a considerar, otra foto del módulo, porque no es solo importante, nosotros podemos ser muy buenos comprando maíz, haciendo dietas, asegurándose de que la moledora y la mezcladora nos larguen el producto excelente, pero el alimento lo tiene que consumir el animal. Entonces, una cosa es suministrar, ser buenos elaboradores y suministradores, y otra, para garantizar el éxito, tiene que estar disponible para los animales en cantidad y en calidad, y en boca de comedero, etcétera. Si no, digamos, perdemos toda la eficiencia de la molienda en la suministración del alimento. Y volvemos a lo mismo de todas las categorías. En los corrales de los engordes o de las recrías tiene que haber agua en cantidad y calidad, tiene que haber comederos suficientes para que todos los animales puedan comer, no restringir en comederos. Densidad poblacional, lo mismo, poner la cantidad de animales por metro cuadrado que soporte el sistema productivo que tengamos, ya sea campo profunda o full slat o pelo de agua, etcétera. Hay muchos estudios donde hablan
en función de la condición del corral donde los pongamos, cuál es la capacidad óptima de animales por metro cuadrado. Tenemos que ofrecerle limpieza y desinfección, para, sobre todo tema sanitario y ambiente. Un animal sucio en un lugar donde hay mucho olor, mucho amoníaco, deja de comer, está estresado. Sería lo mismo que nos pasa a nosotros cuando entramos a los galpones y está muy caluroso, muy húmedo, hay mucho olor. Si nosotros nos sentimos mal, el animal se siente mal, y recordar que el animal está las 24 horas ahí, no el rato que pasamos nosotros. Para eso es importante ventilar, controlar temperaturas, etcétera. El manejo de las cortinas, de las ventilaciones, eso, estar presente. Lo que es, si tenemos la posibilidad de tener una recría todo dentro, todo afuera, estaríamos bajando mucho el costo del sanitario de la granja, porque muchas de las no llegan a cumplir los ciclos. Otra cosa que se ve muy útil acá es las bandejas debajo de los comederos. Eso disminuyen abismalmente los desperdicios, sobre todo lo que es fase uno y fase 2. La comida que tirarían a la fosa en los comederos de apoyo quedaría en esas bandejas, y el animal la consume ahí. El desperdicio es muy, muy bajo, y eso lo podemos hacer con cualquier chapa que sobre en la granja. La plegamos y le hacemos un agujero para que pase el gancho, y ponemos el comedero arriba, y les aseguro que estamos ahorrando un montón de comida. Lo mismo que hablamos para la recría, para los gordos: agua, comederos, densidad, limpieza, ventilación. Sugerencia: recorrer al menos una vez por día los galpones, muchas veces los gordos ni vamos, y revisar la regulación de los comederos. Que no nos dé lo mismo. El comedero, el fabricante lo hizo para que funcione de una forma, que si uno lo re de esa forma, hay que estar atento por ahí cuando empezamos a moler con maíz húmedo, que se traban un poco. Si la molienda es un poco más gruesa, también no corre. Cualquier cambio del maíz, por ahí un maíz más duro corre mejor, un maíz más blando, esos maíces más tipo amarillo, no corren bien por las distribuciones, no bajan mucho en los comederos. Estar presente, no regular el comedero cuando llega y no tocarlo nunca más. Y sobre todo, muy importante para los comederos, el targets, tanto de comedero como de distribución. Distribución dentro del galpón y desde la molienda hasta el silo, o donde demos de comer, digamos. Ahí vamos a hacer un ejemplo para una granja de 120 madres, que tiene 15 corrales de terminación con un comedero de 4 bocas por corral, y una pérdida de 500 gramos, un puñadito de comida que pierde cada comedero por boca. Son 900 kilos de comida por mes. Eso es igual a un costo de 190 pesos el kilo del terminador, a 170.000 pesos por mes que estamos perdiendo en el comedero. Algo que hay comederos que pierden más de medio kilo por boca. Controlar el agua, y bueno, volviendo de nuevo a la sanidad, que los animales enfermos no nos den lo mismo. Eh, Hay que medicarlo, es engorroso, hay que meterse al corral, hay que inyectarlo, muchas veces hay que separarlo, etcétera. Pero a la hora de ajustarnos y que no nos dé lo mismo y salir del piloto automático, es un buen momento de nuevo para invitarlos a que lo hagan, y a conciencia. Y bueno, vamos a dejar un momento de espacio para dudas, por si alguno tiene una duda. Agradecemos la predisposición, pedimos disculpas por ahí por arrancar un poquito tarde, les sirvió por ahí los que se conectaron un poco más tarde, tuvimos problemitas técnicos. Ahí están nuestro número de teléfono y nuestros correos. Para cualquier consulta, somos docentes, nos gusta enseñar, así que las consultas no nos van a molestar, sino todo lo contrario. Es responder inquietudes, ayudar, es un poco nuestra esencia, digamos, de lo que nos gusta hacer, así que serán bienvenidas. Bueno, Eli, sí, bueno, sí, lo mismo que Fede, aclaro que
las consultas son bienvenidas. Si alguno quiere conocer el módulo porcino de la facultad, también es una posibilidad. Ese módulo se creó un poco también como demostrativo, así que es una posibilidad conocerlo. Y bueno, tal como dijo Fede, o sea, somos docentes y nos gusta enseñar. Así que cualquier duda, estamos a disposición. No sé si querés, Eli, que hagamos un momento, si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer alguna consulta, unos minutitos para preguntas. Sí, sí, yo creo que sí. Y bueno, agradecerles muchísimo a Fede y a Belén, muy, muy claro, muy conciso, realmente muy, muy buena la explicación. Y bueno, sí, hay algún productor que quiera hacer una pregunta, abren directamente el micrófono o por ahí si saben poner la manito, y si no, bueno, igual aquellos que quieran hacer pregunta. Bueno, acá estoy. Mi hijo está haciendo lío. Bueno, ¿hay algún productor que quiera hacer alguna consulta? Directamente abren el micrófono y pregunten, no hay problema. Eli, Sí. buenas noches, ¿cómo Hola, estás? Juan Cruz, ¿cómo estás? Bien. No, un poquito, preguntarle a Belén cómo manejan el tema. Ella habló de la inducción en los partos. Con las hembras hiperprolíferas generalmente son de gestaciones más largas. ¿Ellos manejan ese tema o cómo lo hacen? Eh, Hola, Juan Cruz, ¿cómo estás? Bien, Mirá, bien. te diría que depende de qué genética estemos hablando. O sea, las hembras, ¿vos decís más gestación más larga o parto más largo? No, gestación más largas. Bueno, porque hay genéticas, digamos, de duraciones más largas de gestación y genéticas que todavía conservan la duración de 114 o 115 días. Ujú. En el caso puntualmente mío, la genética que yo estoy trabajando, estoy manejando promedio de gestación de 115 días. No sé, Fede, vos que has trabajado con Dambred, por ejemplo, cómo manejan ese tema de la inducción. Yo no tengo experiencia Eh, con Dambred. Bien, el, bien. respondiendo a la pregunta, volvemos a lo mismo, hay que medir. Nuestra granja nos va a decir qué largo de gestación tienen las que puede pasar de que hay igual genética, e igual manual, y por ahí uno a ojo selecciona un poquito las más grandes, otro un poquito las más chicas, y mismo material genético, las edades gestacionales varían. La mejor forma de saber la edad gestacional es la información que te da tu granja. Agarra un grupo, déjalo a modo de prueba que para solo, y ahí vas a saber cuál es la edad real de gestación. Y con ese dato podés armar un programa de sincronización para luego inducir. Cada granja, digamos, se ajusta a las posibilidades que tiene, digamos. Pero sí, si la idea es eh, aumentar la probabilidad de que el momento del parto haya gente, es una herramienta de manejo. Hay gente que trabaja con empleados las 24 horas en la maternidad, entonces que la hembra para cuando quiera. Ujú. No se haría necesario ni sincronizar ni inducir. Y seleccionemos por las que menos problemas tienen el parto, y al cabo de 2 años vamos a tener una cerda que pare sola y bien. Y hay cerda que no tiene gente a la noche o ni siquiera a la tarde, entonces dice, yo asumo el riesgo por ahí. Las hormonas, el uso aumenta los nacidos muertos porque los partos son muy largos, son muy, no muy largos, sino muy cortos, acelera, por ahí se corta el cordón, el lechón dentro de la panza de la madre, harto, entonces hay que estar mucho más presente, pero bueno, dice, yo asumo el riesgo de tener un poco más de lechón de nacidos muertos, pero me fui a las 6 de la tarde y me parieron todas las chanchas, no me parieron en la noche, que hace frío, que no le prendí la lámpara. Es un tema muy largo, es importante, como decís vos, Juan Cruz, no todas las cerdas ni todas las genéticas tienen la misma edad de gestación. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de armar un plan de trabajo. Bárbaro, gracias. Ahí, si quieren preguntar a través del chat, también lo pueden hacer.
María Luz pregunta, buenas noches, una consulta. ¿Cómo manejan la castración de los lechones? Bueno, es o sea, una pregunta un poco amplia. No sé si vos te Sí, referís a los métodos de castración. no sé esta pregunta, María Luz, estás conectada, si querés abrir el audio y preguntás. No sé, se me ocurre que tal vez por una de las fotos, se me ocurre a mí, por una de las fotografías que también me llamó la atención, los lechones en un comedero que estaban sin castrar. Seguramente sería castración química, se me ocurre, ¿no? ¿Puede ser, Inmunocastración. Belén? ¿Eh? Sí, hola, buenas noches. Hola, Belén. ¿Cómo andas, Hola, María Luz? ¿qué tal, María Luz? Sí, ¿Cómo andas, María Luz? ¿cómo Entre lo andas? que... Bien. En realidad sí, porque se está hablando mucho de que se ha dejado de hacer, digamos, la castración quirúrgica y se está optando, digamos, por lo que es la castración química. Sí, Si uno lee la bibliografía desde el punto de vista de conversión, hasta inclusive no convendría castrar por una cuestión de eficiencia. ujú. Pero bueno, es una cuestión de cultura y un poco por el tema del sabor de la carne y demás, bueno, se castra. ¿Cómo manejan el tema de la castración química? O sea, cómo lo están manejando? ¿Cuántos días? Un poquito eso. Ahí, esa foto, bueno, Fede está en más condiciones de responder lo que yo, porque él es el que hace la inmunocastración en el campo, pero sí, en esa foto que vemos ahí, lo que ocurre es que estamos haciendo inmunocastración. En algún momento lo habíamos, no se estaba haciendo porque no se conseguía la valora, Bien. pero bueno, ahora se está haciendo. Bueno, no sé si vos, Fede, querés responder, son 2 dosis, por eso... Sí, es una herramienta más, mejora sin duda, mejora y sobre todo se puede hacer en hembras, tanto como en machos, por ahí los resultados no son los mismos. El análisis pasa por cuánto me da, cuánto me mejora la conversión y la ganancia de peso el macho entero contra lo que me sale de dosis de vacuna. Eso va un poco en el precio contra el precio de la vacuna. Obviamente con los mercados y la situación argentina hay que hacerlo básicamente todos los meses. Es difícil tomar la decisión porque el animal que yo vacune en la maternidad y deje de castrar, lo voy a vender a los 6 meses y no sé cómo va a ser la condición a los 6 meses. Por ahí me hubiera podido castrar quirúrgicamente y no inmunocastrar, pero si pensamos en el bienestar animal, no hay duda que hay que inmunocastrar. Es lo que se viene, es lo que en 5 años nos van a obligar a hacer. Hasta inclusive habría que hablar con los consumidores para demostrarle que un macho entero con 160 días de vida no tiene sabor ni valor en la carne, se puede consumir tranquilamente, no se van a dar cuenta. Muchas granjas que hacen inmunocastración, la vacuna a veces falla y el macho va entero y el frigorífico no dice nada porque ni se da cuenta. Básicamente, ¿cómo se maneja? Dos, una Valora de Seba y otra es Improvac. No sé no conozco tengo mucha experiencia con la de Seba, no con la otra, así que voy a hablar de la de Seba. Se pone una dosis a los 21 días y la segunda dosis va en función del objetivo que yo busco. Si yo busco conversión, bajar conversión, la aplico lo más tarde que pueda, porque el macho entero es el que mejor convierte, entonces la debería aplicar 21 días para maximizar bajar conversión al máximo, la debería aplicar 21 días antes de la venta, es lo que aconseja Seba, digamos, como mínimo de aplicación de la segunda dosis. Pero yo al vacunar, eh, el macho pasa a ser más parecido a una hembra y aumenta consumo y ganancia de peso. Con kilos, si la comida es barata contra los kilos, por ahí aplico la vacuna antes, 50 o No, 60 días antes de Juli. la venta y voy a ganar más kilos. ¿Cómo? Bueno, Es más, entonces esa es, digamos, la estuve, me estrategia de la, esa es la estrategia de uso de la vacuna, digamos. Son 2 dosis. Una se pone en la maternidad por practicidad, es mucho más fácil vacunar un lechón en la jaula de la madre, y la segunda se pone a los 120, 130, 140, 150 días, dependiendo del objetivo. Una vacuna que va con una aguja chiquitita atrás de la oreja, es subcutánea,
Hay que tener mucha precaución con la utilización, porque como inmunocastra el padrillo, nos puede inmunocastrar a nosotros, tanto hombres como mujeres. Pero bueno, vienen jeringas especiales para la utilización, bueno, cierto cuidado, no habría problema en el uso. Bueno, muchísimas Una gracias. salvedad, Sí, una salvedad con algo que está diciendo Fede también, que por un lado, recalcar eso que vos lo dijiste, María Luz, que es cierto que el macho entero es más eficiente, eso no hay duda. Entonces, romper un poco con esas creencias culturales, bueno, es un poco la tarea que tenemos los técnicos, ¿no? O sea, y además es una metodología que se puede aplicar, porque por ejemplo nosotros en el campo, ¿qué problema teníamos? Que cuando castrábamos quirúrgicamente, sobre todo en ciertos momentos del año, y teníamos algunos problemas tipo bicheras, infecciones y demás, entonces por ahí este tipo de alternativas también, bueno, un poco sí, es reducen la como, incidencia de sí, pues problemas. si tenés que castrar en verano, tenés muchas más chances de tener bicheras que cuando hay menos temperatura, digamos, cuando hace más frío. Esto es como que te quita eso, lo podés hacer en cualquier época del año. Sí, pero bueno, hay que convencer culturalmente de esto. Porque el animal llega con unos Sí, con testículos los más testículos. reducidos de tamaño, Sí, reducidos, pero están. Y sí. entonces eso culturalmente por ahí todavía tenemos mucho por avanzar. ¿Mm? Tenemos que Gracias. estar. Bueno, ahí Ricardo dice felicitaciones por la charla y por el trabajo que desarrollan, gracias. Gonzalo del Olmo también, muchas gracias, muy buena la charla, saludos. Bueno, aquel que quiera hacer otra pregunta, aprovechemos a consultar o a preguntar aquella duda que tengamos o que queramos hacer. O a través del chat, o si no también, acá a ver, otra pregunta por acá. Buenas noches. En cuanto a la granulometría en la molienda, Federico mencionó las pérdidas por un picado grueso o gran tamaño del maíz. Mi consulta es, ¿cuál es el tamaño mínimo de picado para disminuir el riesgo de úlceras gástricas? ¿Cuál es el tamaño mínimo de picado para disminuir el riesgo de úlceras gástricas? Bueno, o sea, yo entiendo picado se refiere, bueno, al molido. Claro, debe ser claro, se me ocurre, la partícula debe ser, ¿qué tamaño de partícula, digamos, para que Tamaño no se... partícula. Claro, por el maíz entero sabemos que así no lo podemos dar, y debe ser la granulometría, ¿no? ¿O cuál sería el Sí, 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 mínimo? hablando del tamaño de partícula de molienda, sí. Eh, hay, o sea, normalmente hay una variabilidad, dependiendo de la categoría de la que estemos hablando. Si nosotros quisiéramos respetar la granulometría de cada categoría de animales, posiblemente cada una tendría la suya. Los reproductores tienen una, la masa de mercado, o sea, el engorde tiene otra, el lechón tiene otra. Pero bueno, obviamente volvemos a lo mismo. Esto tiene que ser operativo con la granja. Entonces, normalmente se habla de 450, no sé, Fede, vos en tu caso, si estás de acuerdo, pero 450 o 500 micrones para el caso de las categorías más chicas y 750 para los animales más grandes. Ese sería un poco, micrones, ¿no? Ese sería un poco un valor como así generalista, ¿sí? Sí, como para comentar, bueno, aviso que me estoy por quedar sin batería, yo estoy viendo si me conecto con el celu, por las dudas si desaparezco. Eh, Importante, digamos, no solo la granulometría, sino la dispersión, porque la granulometría el valor que nos van a dar es un promedio. Y por ahí tenemos mucho desvío para lo grueso y para lo fino. Muchas veces decimos, no, estamos moliendo en 500, como voy a tener problemas de úlcera, y capaz que un 25% está en 300, y estamos teniendo problemas de úlcera con una granulometría de 500. Importante a la hora de pedir granulometría, pedir promedio y pedir dispersión. Mientras más grande el animal, más grueso podemos moler. Mientras más grueso podemos moler, menos energía gastamos en molienda, porque la máquina trabaja menos. Entonces el límite es, hay que moler lo más grueso que para el animal sea eficiente, porque vamos a gastar la menor cantidad de energía para lograr la máxima eficiencia. Y la pregunta es tamaño partícula, y sí, menos de 400, 300 para un lechón en fase 3, fase 4, y hasta 700,
750 para una gestación y 700, 650 para una terminación. Mientras más grande el animal, más grueso podemos moler, por eso aparece otra oportunidad, cambiar zaranda. No, si tenemos la posibilidad, no pongamos la moledora a 500 y hacemos toda la comida en 500. Si tenemos una zaranda que muele 750, vamos a ahorrar energía, vamos a ser más eficientes en los. Ahora, por ejemplo, que se viene los problemitas que tenemos con la chicharrita del maíz, donde posiblemente tengamos algún problema con el stock de maíz, bueno, es el momento, por ejemplo, de utilizar sorgo. El sorgo implica cambio de zaranda, lógicamente, que los martillos en la planta estén nuevitos, relucientes, porque el sorgo cuesta molerlo, energéticamente cuesta mucho más. Entonces, ¿y qué nos vamos a encontrar? El alimento con los granitos de sorgo entero. Entonces, y eso es ineficiencia pura, ¿sí? Es el alimento que no se va a absorber y lo vamos a ver en el bosteo entero, ¿sí? Entonces, bueno, un ejemplo válido, para ya que estamos hablando de granulometría y molienda y tiempo de molienda y demás, y zaranda, tener esa precaución. Un detalle de color. Un detalle más para este año. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que una charla bárbara, digamos, seguimos aprendiendo como productores y bueno, más que agradecerles también por responder, ¿no? Todas aquellas dudas que tienen los productores también. Así que bueno, gracias Federico también por la charla. Belén, muchísimas gracias también por la disposición. Así que bueno, a todos los productores que se sumaron y bueno, bueno, Fer, ¿algo más, Fernando? ¿Querés hacer una pregunta? Ya saludamos a todos los productores. No, agradecer, la charla estuvo espectacular, la verdad que muy didáctica, y bueno, agradecer a ellos por la predisposición de darnos todos esos conceptos que siempre está bueno ir aprendiendo cosas nuevas, y bueno, los productores por haberse sumado, la verdad que muy contentos. Así que nada, no mucho más nada para decir, así que vayan a cenar. Bueno, gracias bueno, por las palabras. Y estamos a disposición para lo que haga falta. Bueno, muchísimas gracias, Belén. Eso, gracias, Federico, muy amable los dos. Un abrazo. De Gracias. nada, un Bueno, placer. muchísimas gracias. Otro. Bueno, pasaron el contacto, así que Saludos. bueno, cualquier duda que se ha quedado o algo, ya tienen el contacto de ellos, si no, le preguntan a la cámara. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por participar. Nos Muchas vemos. gracias. Chau, chau, gracias. Hasta luego. Chau, hasta luego.